En el video de hoy veremos texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un texto que cuenta una historia, es decir, es un texto que relata hechos que pueden ser reales o imaginarios. Y esta historia le ocurre a ciertos personajes ubicados en un determinado lugar y tiempo. En toda narración, por lo tanto, vamos a tener narrador, personajes, lugar, tiempo y las acciones que llevan a cabo estos personajes que van a ir configurando nuestra historia. Hay narraciones escritas y narraciones orales. Narrar, por lo tanto, es contar. ¿Pero contar qué? Hechos reales o imaginarios. Y para poder contar esta historia tenemos que tener personajes ubicados en un lugar y ubicados en un tiempo. Vamos a ver qué es el narrador. El narrador es la voz que desde un punto de vista concreto cuenta los hechos de nuestra historia. Va a ser el encargado de presentar a los personajes, el encargado de describir el espacio y el tiempo en el que se mueven estos personajes y va a ser el encargado de contar las historias que llevan a cabo los personajes. En síntesis, es el encargado de transmitir desde un punto de vista concreto la historia. La manera en que cuenta la historia el narrador es importante para la comprensión de la historia. Tenemos dos tipos de narrador. Uno de ellos es el interno. El narrador interno es cuando quien cuenta la historia, o sea, este narrador, está dentro de esa historia, participa de los hechos narrados. Es un personaje, por lo tanto. Y puede ser el personaje principal, tendríamos un narrador protagonista, o el narrador podría ser un personaje secundario, que vive esta historia junto al protagonista. En ambos casos se narra en primera persona. El otro tipo de narrador es el narrador externo. A diferencia del anterior, el narrador externo va a estar fuera de esta historia, no va a ser parte de la historia. Va a contar lo que le ocurre a ciertos personajes, pero él no es personaje. Narra en tercera persona y también hay de dos tipos. El narrador puede funcionar como una especie de observador externo. Va a relatar las acciones de los personajes, pero no mucho más que eso, como si los estuviera observando desde afuera. Por otro lado, tenemos el narrador omnisciente, que también es externo, está fuera, pero no solo cuenta las acciones, sino que conoce absolutamente todo de los personajes. Nos puede contar cuestiones que tienen que ver con lo que piensa el personaje o con lo que siente. Es decir, puede penetrar en las profundidades de la personalidad o del interior de los personajes. Resumiendo, los narradores entonces son la voz que transmite la historia. Más que la voz, es como el punto de vista desde el cual se narra esa historia. Acá cabe mencionar que hay una diferencia entre narrador y autor. Autor es la persona real que escribe y el narrador es esta óptica narrativa creada por el autor, es una decisión desde qué punto de vista va a contar. Y así tenemos narrador interno y narrador externo. El interno narra en primera persona, o sea que todos los verbos conjugados y pronombres van a estar en primera persona. El narrador externo narra en tercera, por lo tanto todos los verbos conjugados y pronombres van a estar en tercera persona. Personajes que son tan centrales para la creación de una historia. Los personajes son los que realizan las acciones que relata el narrador. Por su importancia dentro de esa historia, tenemos personajes principales y secundarios. Tanto unos como otros pueden ser conocidos o podemos ir descubriéndolos a través de la caracterización que se hace de ellos. Tenemos caracterización directa, que es cuando el narrador describe los personajes, nos cuenta cómo son, nos cuenta sus pensamientos, sus sentimientos, el narrador nos va introduciendo en el mundo del personaje. Caracterización indirecta es cuando el narrador no presenta una descripción de los personajes, pero a través de las acciones de los personajes y a través de su discurso, de lo que dicen, no solo del contenido de lo que dicen, sino de cómo lo dicen, podemos nosotros
los lectores o los oyentes, reconstruir esa caracterización indirecta que se va dando. Resumiendo, personajes pueden ser principales o pueden ser secundarios. Dentro de los principales tenemos al protagonista, que es el personaje principal de nuestra historia, o los personajes principales. El narrador suele contar la historia siguiendo el devenir del protagonista, todas las acciones que el protagonista va realizando. Por otro lado, también, dentro de los principales tenemos a los antagonistas. Los antagonistas son los que se oponen en algún punto al protagonista. Si hablamos, por ejemplo, de una historia de superhéroes, el antagonista podría ser el villano, pero no siempre el antagonista tiene esa connotación negativa o tiene por qué estar malo. Por ejemplo, si el protagonista es un niño, el antagonista podría ser su amigo. Si el niño quiere hacer algo peligroso, el amigo puede oponérsele diciéndole que no lo haga, tratando de evitar que lo haga. Entonces, como se opone a la voluntad del protagonista, se transforma ese amigo en un antagonista y no tiene ninguna connotación negativa ni es malo. En ese caso, al contrario. Otra caracterización puede ser entre personajes planos y personajes redondos. El personaje plano es un personaje más sencillo, con pocas variaciones a lo largo del relato, o un personaje que encarna una determinada característica. Por ejemplo, es bueno, sin más. El personaje redondo es un personaje mucho más complejo, que va cambiando a lo largo del relato, que no lo podemos catalogar, esto es un ejemplo, como bueno o malo, sino que tiene aspectos de ambas posiciones. Es un personaje más semejante a cómo es la realidad. Nada es tan sencillo de ser entendido, sino que tiene varias facetas. La acción. La acción es lo que hacen los personajes. En una historia, la acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que forman esa historia. Las acciones pueden ser realistas, si están más cercanas a lo que puede realmente ocurrir en la realidad, o pueden ser más ficcionales, pueden tener un mayor grado de imaginación en su creación. Ejemplos. Si tenemos un cuento como A la deriva de Quiroga, que trata de, el personaje es un hombre que pisa una serpiente, esta lo muerde y ahí, a partir de ahí en más, se muestra cómo va progresando el efecto del veneno en el cuerpo del hombre, hasta que este hombre termina muriendo. Bien podría haber ocurrido, entonces es un cuento realista. Ahora, si pensamos en historias como El Señor de los Anillos, Harry Potter, donde esos personajes son niños que son magos y que van a un colegio, es mucho más imaginario. Por otro lado, con respecto a la acción, tenemos el argumento y la trama. El argumento son los hechos ordenados cronológicamente y la trama es la forma en que el narrador fue organizando los hechos en el relato, porque si bien hay un orden cronológico, pasa una cosa primero y otra cosa después, a veces en el relato la trama está alterada. A veces en un texto, por ejemplo en una novela policial, puede comenzar con una situación que es posterior en el tiempo. Por ejemplo, la muerte de un personaje. Y después se retrotrae hacia atrás, en un salto temporal hacia atrás, y después empieza a reconstruir lo que pasó antes. Veamos ahora la estructura narrativa. La estructura narrativa son las partes que componen una narración. Tenemos el planteo, el desarrollo y por último el desenlace. Esta es la estructura básica, la que se repite más, pero no siempre aparecen estas tres partes. En el planteo se presentan los personajes, se presenta el lugar en el que están esos personajes, se presenta el tiempo y se presenta una situación inicial. En el desarrollo hay un conflicto que altera la situación inicial. Por ejemplo, tenemos un cuento donde los personajes vivían felices y todos los días hacían determinadas actividades, su rutina diaria, esa sería la situación inicial. Pero un día que el personaje está haciendo esas acciones cotidianas, pasa algo que lo desacomoda, que introduce allí un desequilibrio
pierde esa situación inicial equilibrada. Y a raíz de eso es que va a empezar a hacer acciones para tratar de resolver ese conflicto, resolver ese problema. Hay quienes le llaman esta parte nudo. ¿Por qué? Ustedes imaginen una soga. Si hacemos un nudo, es un problema que se instauró allí. Y después en el desarrollo se va a tratar de desenmarañar ese nudo, de desanudar eso que se anudó, ese conflicto o problema. Y en el desenlace tenemos el cierre de la historia. Podemos tener historias con finales felices, los clásicos infantiles, que todos tienen finales felices. Pensemos en Caperucita Roja, en que se salva del lobo, en Blancanieves, que es rescatada por un príncipe, entonces también vence de alguna manera a la bruja, o la Cenicienta, que también encuentra a su príncipe, entonces todos finales felices. Pero la realidad a veces es un poco más compleja, a veces tenemos finales trágicos. Vale pensar quizás en historias que terminan con la muerte del protagonista, o en una situación más desgraciada que la que tenían al principio todavía. Y tenemos finales abiertos. Los finales abiertos tienden justamente a que el que termine la historia sea el lector. O sea, son finales que quedan como en expectativa. Y el lector es el que de alguna manera hace el cierre o le da su interpretación. Ejemplo, cuando era niña siempre contaba cuentos y al final decía que todo había sido un sueño. Pero al despertar encontraba en la realidad del personaje, por supuesto, un elemento que había sido perteneciente al sueño. Se juega con la posibilidad de que haya sido un sueño o que no lo haya sido, pero nunca nos da un cierre a esa situación. Recordemos entonces, la estructura básica de una narración se compone por 3 partes: planteo, desarrollo, desenlace. Pero no todos los textos narrativos siguen este orden. Y acá voy a poner un ejemplo que mencioné antes, el de A la deriva, que es este cuento que les hablaba hace un momento de Horacio Quiroga. Empieza con el problema. Dice, el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. O sea, este cuento empieza con el desarrollo, con el problema y el desarrollo, y después va a llegar hasta el desenlace. No obstante no tener planteo, esta historia de todas maneras tiene personajes. Se van presentando a medida que avanza el problema. Tienen tiempo. Lo vamos conociendo a medida que avanza el problema. Y también tiene un lugar, que también lo vamos conociendo a medida que avanza el problema. Y esto que tienen acá debajo en esta imagen son posibilidades en estas tramas que se van complejizando. Orden lineal es cuando se cuenta lo que pasó primero, lo que viene después y después. Flashback es cuando estamos en un momento y después nos vamos al pasado, como en las novelas policiales. La muerte, quizás de un personaje, y después hay un salto hacia atrás en el tiempo para reconstruir la historia. El flash forward es todo lo contrario. Estamos en un momento y se nos dice que estamos en el inicio de la guerra y en un momento se nos dice que esta guerra va a culminar con tales vencedores y tales vencidos. Entonces, estamos al inicio, pero ya se nos está contando, no se nos está adelantando algo que se va a dar después. In media res es cuando una historia comienza en el medio de un conflicto sin ningún tipo de introducción al problema. Contrapunto es cuando se mezclan como distintos puntos de vista o distintos relatos que van armando la historia. Y circular es cuando la historia termina de manera en el mismo punto en el que se inició. Es como que todo hubiera transcurrido hasta llegar al mismo punto de partida. De los textos narrativos tenemos cuentos que son textos narrativos breves, novelas, textos narrativos mucho más extensos, con más personajes, más conflictos. Los mitos, que son historias en donde dentro de los personajes intervienen algunos dioses como personajes y suelen contar el origen de algo. Tenemos leyendas, que también son historias que han ido pasando de generación en generación. No se sabe muy bien si ocurrieron o no ocurrieron. Aparece algún elemento sobrenatural, por ejemplo, la creencia en fantasmas.
Y por otro lado tenemos fábulas, que suelen ser historias breves, que terminan con una enseñanza a la que le llamamos moraleja, y los personajes, entre los personajes es muy común que aparezcan animales, pero animales personificados, que hablan, que se comportan como las personas, ¿no? Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.